que podamos entender lo que pasa en la fase de fecundación e implantación, que es importante. Ahora, esto desde el punto de vista práctico, pues es fundamental, ¿no? No solo para la vida de ustedes, sino para la parte de orientación que son ustedes. Ustedes son educadores en salud. Tienen una comunidad a la cual tienen que educar. Pues esto es el diario vivir de un médico. Todos le preguntan a uno sobre la acción, sobre la anticoncepción, qué es lo que hacen los anticonceptivos, cuál es la acción, cuál es el más efectivo. Entonces, entender que el ciclo menstrual está relacionado con el inicio de la pubertad dentro de la acción hormonal de la mujer, que tiene un ciclo que es regulado básicamente en el cerebro por el hipotálamo y que se va a manifestar mensualmente con la aparición de una menstruación. Ahora, esa menstruación es parte del ciclo ovárico y menstrual, ¿cierto? Es la manifestación final de ese proceso. Eso es lo que vamos a mirar en el día de hoy. Entonces, los ciclos sexuales están, como les digo, manifestados y controlados por un centro hipotalámico. Y eso está dado por una hormona liberadora de gonadotropina, son las siglas que están ahí, GnRH, la cual se va a liberar a nivel del hipotálamo y va a actuar sobre los centros gametogénicos, digamos, femeninos, que es el ovario, donde va a actuar directamente en la producción de unas gonadotropinas que tienen acción sobre dos hormonas básicas, que son la progesterona y el estrógeno. Ese elemento, dentro de la acción que ellos tienen, va a ir en combinación con dos hormonas también importantes, que son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Todas esas hormonas van a actuar sobre el ovario para controlar la liberación de la progesterona y de los estrógenos. Por eso, muchachos, ustedes saben que la mayoría de los anticonceptivos y reguladores menstruales están relacionados con medicamentos a base generalmente de estrógenos y de progestágenos. Entonces, eso es lo importante la importancia que tienen que tener en cuenta. Entonces, como resumen en esta parte de esta diapositiva, el ciclo ovárico y menstrual está definido por la acción de tres hormonas fundamentales: la hormona liberadora de la gonadotropina, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, que actúan ¿dónde? A nivel ovárico para la acción de los progestágenos y de los estrógenos. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Bueno. En el ciclo ovárico se pueden diferenciar tres fases. Una que es la fase folicular, la otra es la fase ovulatoria y la otra es la formación del cuerpo amarillo por el cuerpo lúteo. En el ciclo ovárico se diferencia folicular, ovulatorio y cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. No se olviden que el ciclo ovárico, cuando nos referimos al ciclo ovárico, estamos hablando de un ciclo diferente al ciclo menstrual, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa en la fase folicular? ¿Qué pasa en la fase folicular? Lo que define en el proceso de crecimiento de ese ovocito, en el proceso de maduración, es que inicia ya con la formación del folículo de Graf, ¿sí? Con ese, el cual va a ser un cuerpo lúteo maduro, ¿sí?
en el cual si ese cuerpo lúteo maduro se produce en el momento de la fecundación, pues el cuerpo lúteo va a seguir en el proceso de embarazo. Si no se produce la fecundación, el cuerpo lúteo va a ir en involución, ¿sí? Y empieza nuevamente ese ciclo en el cual hay un crecimiento folicular o una atrofia de acuerdo a las personas, de acuerdo a su edad, en el cual ya no hay ovulación. Entonces, repito, primero formación del folículo de Graf maduro, pasa al cuerpo lúteo maduro. En ese momento, si hay una relación sexual y se produce la fecundación por el espermatozoide, entonces llega el proceso del cuerpo lúteo durante el desarrollo del embarazo. Y si no hay fecundación, entonces el cuerpo lúteo involuciona, es decir, se atrofia, vuelve otra vez el ciclo de crecimiento folicular en el ciclo menstrual, en el ciclo ovárico, y lo que pasa en la parte de atrás, digamos, en la parte de abajo de la atrofia, es, digamos, para las personas que ya no tienen ovulación, serían las mujeres en estado de menopausia, ¿no es cierto? Entonces lo fundamental sería crecimiento folicular, folículo maduro, cuerpo lúteo maduro. Si hay o no hay fecundación depende de que se siga el desarrollo del cuerpo lúteo o la involución del cuerpo lúteo, para seguir otra vez el ciclo. Si quieren tomar fotografías de las gráficas lo pueden hacer, no hay ningún problema. Entonces el proceso de ovulación, como lo vemos en la gráfica, en el momento que ya se produce la formación del cuerpo lúteo y se produce la fecundación, va a empezar el proceso final de la maduración del óvulo, en el cual va a ser el ciclo de recorrido a través de la trompa de falopio. Y esa trompa de falopio es el sitio en el cual el proceso de ovulación y maduración de ese óvulo va a ser encontrado por el espermatozoide. No se olviden que la fecundación a nivel de la trompa, en el momento que es expulsado el óvulo, es encontrado por el espermatozoide. Entonces, más o menos en el proceso que se realiza la fecundación, luego ya del óvulo fecundado, empiezan alrededor de más o menos 3 o 4 días hasta que se implanta en el útero, como lo vimos en la clase del día miércoles. Entonces, el paso siguiente a la formación de la fase folicular es la ovulación, en la cual se produce la salida del ova en el estado de premaduración, porque no se olviden que la última decisión meiótica del óvulo se realiza en el momento que hay la fecundación, hace su recorrido a través de la trompa de falopio hasta llegar al útero en más o menos 3 o 4 días para implantar. ¿Y a qué se refiere lo del cuerpo, lo de la formación o fase lútea? Se refiere a que el cuerpo lúteo, como lo vimos en el proceso final, en el proceso inicial de la fase folicular, es un proceso final de la fase folicular. Entonces el cuerpo lúteo, el cuerpo amarillo, en el momento que se produce el proceso final de la ovulación, el proceso final de la maduración del óvulo, va a migrar hacia a través de la trompa, y va a producir unos cambios, digamos, fisiológicos dentro de la vagina para poder realizar el periodo de fecundación y ser afectado por el espermatozoide. Ustedes ven algo muy importante abajo, y es lo del tapón mucoso, el tapón mucoso del cervix, y la variación de la vulva en cuanto que está seca o está pegajosa. En el momento que se produce la ovulación, con el paso siguiente a la formación del cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, esos cambios fisiológicos van a ser un cervix que se vuelve permeable por aumento de la humedad y de la mucosa, por eso la mujer en el momento de la ovulación hay unos cambios que la mujer los capta, y es que hay aumento de la temperatura intravaginal, ella siente que hay mayor sudor o secreción a nivel vaginal, aumenta la temperatura y la vulva se ubica.
Entonces, ese tipo de reacciones son acciones posteriores a la fase lútea, en el cual el cuerpo amarillo está ya predispuesto para sacar el óvulo maduro, ¿no? Bueno, entonces, en la fase, digamos, fundamental, en los cuales el elemento fundamental es el folículo. ¿Ustedes recuerdan qué es el folículo primordial? Eso lo vimos en biología. ¿Recuerdan qué era un folículo primordial? Era un ovocito rodeado de unas células granulosas. Ese es el folículo folicular plano, le decíamos también. Ese es el folículo primordial. Y ese es el folículo que está primando para el proceso de la ovulación. Entonces, repitamos. En el folículo primordial, que es el ovocito rodeado por las células foliculares planas, que se llaman células granulomatosas, está en ese estado que habíamos hablado que se llama, hasta la pubertad, que se llama diplotesia, en ese estado de latencia hormonal, digamos, hasta que esa formación de ese folículo primordial pasa a ser primario, donde va a tener una formación de tipo laminar, por eso se llama unilaminar y multilaminar. En ese momento de proceso de dispersión de los componentes del ovocito, pasa a estado secundario y luego ya el folículo de grado, que es el folículo maduro, el cual va a liberar en el momento de la ovulación el óvulo maduro. Entonces, vuelvo y repito. Cuando uno habla de fase folicular y de estado folicular del ovario, podría uno determinar 4 estados de folículos. Uno es el primordial, que es el inicial, que decimos que es el ovocito rodeado de las células foliculares planas, que se mantiene en el estado de diploteno desde qué mes hasta qué. ¿Dónde inicia el diploteno? ¿El estado? El 7º mes de la formación embrionaria hasta la pubertad. Ahí se mantiene. En el momento que va a entrar en la pubertad, alrededor de los 13 o 14 años, entonces ese folículo primordial va a estar en un estado primario, que es unilaminar y multilaminar. Hay una liberación de ese factor de las células que lo rodean, y se convierte en folículo secundario, y el proceso final es la maduración, y ese le llamamos folículo de grasa, que es el que se abre para liberar el óvulo en el momento de la ovulación. Entonces, las gráficas para y que le da un espacio para el proceso ya, en el proceso final, para que no sea liberado, ¿no? Entonces, vuelvo y repito. Los folículos son folículo primordial, que es únicamente esto, rodeado de una línea de células foliculares planas, se llaman células granulosas. Empieza el paso a folículo primario, en el cual hay un crecimiento del folículo. El folículo es unilaminar, digámoslo así. El folículo multilaminar es el que se han formado varias capas de esas células granulomatosas. El folículo secundario, hay formaciones membranosas alrededor de las láminas, y en el folículo de grado hay un aplanamiento y aumento del tamaño. No los voy a ver, no se preocupen. No hay cosas que yo no les pongo proceder. Entonces, esa gráfica es importante. Miremosla un poquito más grande. Tenemos el folículo primordial, que es el ovocito primario, rodeado de las células granulares, foliculares planas. Miren que esas células foliculares planas del folículo primordial, para pasar a primario, han aumentado de tamaño y el número. Por eso la de unas láminas, ¿no? Unilaminar, multilaminar, y pasa a un estado del folículo secundario, en el cual ya se forma un gancho, el ovocito se ubica en un extremo de la formación, digamos, sacular,
hasta terminar en el folículo de grasa, ¿no es cierto? Ahora, ¿de qué depende? Así que forma mucho más posible. ¿De qué depende ese proceso? Entonces, ese crecimiento básicamente va a depender de las acciones de las hormonas que les dijimos, de la luz luminante y de la folícula estimulante, por la acción de los estrógenos y los progestágenos. Entonces ahí está, digamos, el paso preovulatorio, en el cual ya está el folículo de Graf. Hay una ruptura de las células granulomatosas para que saque el ovocito, el cual está en la segunda división meiótica, que se va a complementar en los origen en el momento de la fecundación. Y luego viene ya el paso de la formación del cuerpo lúteo, en el cual hay una hipertrofia y acumulación de tejido lipídico graso, ya siguiendo, digamos, el proceso final de la evolución de ese elemento que ya ha botado, por ejemplo, digámoslo así. Entonces repetimos. Todo empieza en la fase folicular con el folículo primordial, que es que el ovocito primario rodeado de células foliculares planas. Luego pasa a un estado de folículo primario, en el cual hay crecimiento de las células granulares que lo rodean. Pasa luego a un folículo, pasa el crecimiento de las células granulares, que se va a convertir en multilaminar, pasa al folículo secundario y finalmente el folículo de Graf, que es el que se encarga de la expulsión del óvulo. En ese momento, ese folículo, al expulsar el óvulo, pues se convierte en cuerpo lúteo, que es una degeneración o hipertrofia de las células granulomatosas acumuladas con material graso o lipídico. Entonces, siempre el ciclo ovárico tiene unos días, ¿no? Tiene unos días que por eso es manejable desde el punto de vista clínico. Entonces, siempre la acción va a iniciar desde el hipotálamo, en el cual hay una liberación de la gonadotropina, las dos hormonas, que es el FSH y el LH, y que van a mantener, digamos, un proceso de acción sobre la formación de las diferentes componentes del ciclo ovárico, desde el folículo primordial, el proceso de maduración, hasta la ovulación y luego de la formación del cuerpo lúteo. Entonces, si solo miramos, digámoslo así, el gráfico, podemos entender lo siguiente y el nombre lo dice. Entonces, la FSH va a actuar sobre la maduración del folículo primordial hasta llegar al proceso, hasta el estado de folículo de grasa. Hasta ahí llega la FSH, por eso se llama folículo estimulante, el nombre lo dice. La LH, o luz iniciante, va a actuar en el momento de la ovulación y en el momento de la generación del cuerpo lúteo. Recordémonos de los nombres. Folículo estimulante en la fase folicular hasta el momento de la formación de grasa. Y la LH, o luz iniciante, en el momento de la ovulación, expulsión del ovocito a través de la membrana del folículo de grasa y en la parte de la formación y de generación del cuerpo lúteo. ¿Hasta ahí vamos o hay algún tipo de confusión, si quieren que repite algo? Entonces, recordemos, como en síntesis, el ciclo ovárico depende directamente de la hipófisis del cerebro, en el cual va a haber una liberación de unas hormonas, unas gonadotropina, que son la LLH y la FSH. Esas van a actuar sobre unos elementos que son el folículo primordial, que es el que viene desde el séptimo mes de formación hasta la edad de la pubertad, el estado del diploteno, en el cual, bajo estas hormonas, lo que va a haber es una maduración del folículo, ¿perfecto? Hasta llegar
a la formación, hasta ese momento, hasta formar al llegar al folículo de Graf, en el cual se produce la ovulación, liberación de la ovulación, y que es secundario, pues seguirá el proceso de desarrollo ya del embrión, y si no, pues una degeneración. Y la LDH que produce en el momento de la ovulación hasta la formación del cuerpo lúteo, hasta su degeneración o, digamos, destrucción del cuerpo lúteo. Entonces dice, después de la ovulación, las células de la granulosa que quedan en la pared del folículo loto, junto con las células de las dos capas, que son la teca interna, van a ser vascularizadas por acción de quién? De la hormona luteinizante, la LH. El siguiente paso, después de la ovulación, en el folículo de Graf que queda roto, va a haber una vascularización de esa estructura. ¿Quién hace eso? La hormona luteinizante. Es el primer paso. Roto el folículo de Graf, se vasculariza por acción de la hormona luteinizante. Entonces, esas células de ese folículo roto van a coger un pigmento amarillo y se convierten en células luteínicas, las que ya forman el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Entonces, ese cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, esa composición de esa estructura lo que hace es secretar la hormona que va a determinar que la glucosa uterina alcance un estado que le llamamos progestacional, o estado luteínico, estado secretor, como para preparar la implantación del embrión. El cuerpo lúteo posterior, se forma posterior a la liberación del óvulo por el folículo de Graf, mediante un estado de vascularización, adquiere una pigmentación amarilla. Este cuerpo lúteo, que forma el cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, va a secretar una hormona que lo que hace es preparar la glucosa uterina para recibir al embrión. Entonces, digamos así, que el cuerpo lúteo no deja de actuar, es decir, tiene su acción posterior al estado de liberación del óvulo para preparar el útero, específicamente el endometrio, para que reciba al embrión pues ya preformado, ¿no? Sí. Entonces todo esto se realiza, o sea, porque nuevamente todavía la primera relación se realiza normalmente eso queda preparado para recibir el embrión. Es como una simulación. Exactamente. Es decir, que cada mes este proceso se repite permanentemente. Tanto así que, como lo vimos en la gráfica, si no hay embarazo, entonces simplemente hay una atrofia del proceso, las hormonas actúan sobre el endometrio, como no recibieron al embrión, entonces se desprende toda la capa endometrial, como lo vamos a ver en el ciclo menstrual. Y si ya el embrión está ahí, simplemente ya hay una preparación y por eso se llama una fase pregestacional. Está bien, está haciendo mucho calor o abrimos la puerta. ¿Está bien ahí? Entonces, que el transporte del ovocito, en el momento de digamos, ustedes ven ahí el ovario. Ahora hay que ver desde el punto de vista anatómico que el ovario no está pegado a la fibra de la trompa. No está pegado a la fibra de la trompa. El ovario es separada y como ustedes ven esas estructuras como unos guantes, unas manos son las fibras. En el momento que se produce la ovulación y el folículo de Graf se rompe, al soltar las fibras están captando como un guante de béisbol la estructura que es el ovocito secundario entrando en su segunda etapa.
Entonces va a seguir una circulación y no se debería repetir. En el momento que ya vimos del folículo primordial, que se convierte en primario, secundario, hasta llegar a ser el folículo de Graf, y el folículo de Graf es el que mira que si hay folículos rotos, el folículo de Graf bota el óvulo, y en el momento eso lo reconoce la trompa, porque el ovario, digamos, hace una expansión, y la fibra está lista como para detectarlo, para recibirlo, y lo recibe. Entonces, ese ovocito que va a estar en su segunda división meiótica y que la complementa en el momento que empieza su recorrido por la ampolla hasta la trompa uterina, donde va a llegar el espermatozoide, en caso pues que se produzca la fecundación, ya empieza el desarrollo que lo vimos ayer en el proceso de segmentación. Entonces, ¿qué es el cuerpo albicans? El cuerpo albicans es si el proceso no ha culminado con la fecundación, entonces se produce la formación del cuerpo albicans. ¿Y qué es lo que significa? Se ha producido una, generalmente dice que el desarrollo total del cuerpo lúteo se hace 9 días después de la ovulación, ¿no? Y si no ha habido ya el proceso de fecundación, dice, se contrae, produciéndose una degeneración de esas células amarillas, que se llaman luteolitis, y se forma el cuerpo albicans. Y lo que te decía, si no hay fecundación, entonces va a haber una disminución de la producción de la progesterona y eso hace que el endometrio, que ya no recibió el embrión, se decante o se desprenda, y eso es la menstruación. Entonces vuelvo a repetir. El cuerpo albicans se forma si no ha habido fecundación, ¿no? Lo que se produce es una degeneración de esas células amarillas, que se llama luteolitis, y en el mismo momento se baja la producción de progesterona y se produce la menstruación. Entonces lo que hablábamos en la otra clase, el día miércoles, es que lo siguiente, ¿qué es lo que hace el post-day, para tener como un nombre? En el momento que si se llega a producir la fecundación, la acción hormonal es que la progesterona, como lo vamos a ver, coge un pico alto, y la carga que tú le metes en el post-day hace la reacción contraria al volverle a desestructurar la capa interna del útero que es el endometrio, y por una carga exagerada de acción de progesterona, el endometrio se desprende. Como se demora un poquito en llegar la módula a implantarse, cuando llega a implantarse ya no encuentra nada, que no está preparado el endometrio para recibirlo, entonces se elimina. Que disminuye el embarazo. ¿Qué hacen? Discúlpenme aquí un ratito. ¿Qué es lo que hacen los anticonceptivos? La gran mayoría de los anticonceptivos evitan que se produzca el proceso de maduración del folículo. Por eso evitan la ovulación. Eso es lo que hacen los anticonceptivos. Y el proceso es llegar en un folículo primario, en el cual queda allí y no hay maduración, no se madura el folículo y no hay forma de esa estructura para que produzca la ovulación. Por eso la mayoría de los anticonceptivos son anovulatorios. Entonces, si lo contrario, si el ovocito es fecundado, entonces la hormona gonadotropina coriónica, secretada por la estructura que lo vimos ayer, el miércoles,
la estructura embrionaria, que es el sincitio trofoblasto, hace que el cuerpo lúteo no se degenere. Entonces, se forma con la acción de esa gonadotropinas coriónicas emanada por acción emanada por las células del sincitio trofoblasto del embrión, hace que el cuerpo lúteo no se degenere y se forma el cuerpo lúteo del embarazo. Es decir, que no pasa a flecoálica. Entonces, más o menos, en ese momento, al tercer mes, es una parte que tiene una estructura similar a una tercera parte del ovario. ¿Qué es lo que sucede con este cuerpo lúteo del embarazo? Es que las células amarillas empiezan a secretar progesterona hasta el cuarto mes del desarrollo intrauterino. Se empieza a retirar lentamente por componente trofoblástico de la placenta y hace que se mantenga el desarrollo del crecimiento del embrión a través de los siguientes meses, ¿no? Vuelvo a decir. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo se degenera y se convierte en cuerpo alto. Eso es importante que lo tengamos. Si es fecundado, entonces por acción de la gonadotropina coriónica, emanada por las células del sincitio trofoblasto del embrión, el cuerpo lúteo se mantiene. ¿Y cuál es la opción? Secretar progesterona para el mantenimiento del embarazo. ¿Quién hace que el cuerpo lúteo se mantenga una vez que produce la fecundación? La gonadotropina coriónica. ¿Quién la produce? Las células del sincitio trofoblasto del embrión. ¿Cuál es su acción? Ayudar al progreso del embarazo. ¿Qué pasó? Bueno, entonces una parte de que vamos a hablar de una entidad rápidamente, que ustedes lo han oído mucho, y es de mucha frecuencia en la consulta, es el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, si ustedes miran en la fotografía, en la parte anatómica es una resección de una laparotomía, es decir, de una cirugía exploratoria, donde se ha encontrado en la parte de arriba los multiquistes, además, y ese paciente, si uno ve la gráfica, terminó con no únicamente sacado el ovario, sino que termina en salpingo-oforectomía, se llama la cirugía. Salpingo es trompa, oforectomía de ovario. La cirugía se llama salpingo-oforectomía, por una enfermedad que es el síndrome de ovario poliquístico, que es motivo de consulta muy frecuente en la mujer, sobre todo en la edad de ustedes. Las señoras que nos acompañan aquí en su edad es muy frecuente. Vamos a ver cuál es su manifestación psicosomática. La fotografía de abajo no sí, claro. Una de las manifestaciones de la mujer que hemos estado es la hiperpsicosis o el hirsutismo, que se llama, que es un síntoma semiológico. Entonces, el óvulo que debe madurar y caer por la trompa no lo hace y se llena de líquido, convirtiéndose en un quiste y se queda adherido al ovario. Es algo muy simple para entender. Cuando son muchos los óvulos que se convierten en quistes, es lo que se llama poliquistosis. En el proceso de maduración no se realiza a cabo y se llena de líquido, y eso es lo que se convierte en quiste ovárico. Se puede ser único, pero que si son varios, es lo que se llama ovario poliquístico. Entonces miramos la fotografía del lado acá, un ovario normal y un ovario poliquístico, ¿no?
Entonces, como la ovulación no empieza, no se realiza, la progesterona no se fabrica. Y sin ella se altera primero el ciclo menstrual y puede afectar la fertilidad y la producción adecuada de hormonas femeninas. Entonces, lo primero que produce un ovario poliquístico entonces es que son personas, son mujeres que no ovulan. Segundo, al no haber presencia de hormonas femeninas, entonces la mujer va a presentar una serie de síntomas que son características, como son el hirsutismo, el dolor pélvico severo, ¿sí? Cuadros de disconfort, de astenia, dinamia. Lo primero que se presenta es la amenorrea, es decir, esta mujer no va a tener menstruación. Oscilar, se vuelve muy irregular, es muy poquita la cantidad de sangre, o la persona de por sí no tiene menstruación. Segunda consecuencia, infertilidad. Como no hay ovulación, pues la mujer es infértil. El segundo síntoma que les dije, hirsutismo, que es la presencia de vello en cualquier parte del cuerpo, pues, lo más frecuente es facial, con la presencia del bozo del bigote, en las regiones preauriculares se ve mucho, pero miren que también puede presentarse a nivel torácico y a nivel abdominal. Entonces, pues es algo muy desagradable para la mujer y eso pues la hace consultar. Porque ¿qué puede suceder? Es que una mujer puede tener una menstruación estática, y no eso pues muchas veces es un disparador, digamos, es un motivo de preocupación, pero que cuando empieza a aparecer el vello, entonces se consulta. Otra cosa, la formación del acné en la parte superior derecha. Entonces, acné. Piel, que es una piel brillante, que forma muchas formaciones seborreices, que son como un tema de descamación de la piel, sobre todo en la región periférica, al lado del cuero cabelludo, la dermatitis seborreica, lo que conocemos como caspa, comúnmente, ¿no? La mujer se vuelve obesa y entra en un estado de depresión. No, realmente sí, alguno de ellos se presenta, así como te digo, por ejemplo, puede que el hirsutismo no sea muy frecuente. Puede que la mujer sangre o manche un poquito, porque a veces uno le pregunta a la paciente, dice, ¿tú estás pensando? Pues doctor, no mancha, pues para eso no le preocupa. Pero miren que puede consultar por acné. Entonces la paciente va donde le consulta uno y le dice, me está saliendo muchos barros. Yo tengo 27 años y veo cómo estoy, porque claro, ya me queda para hacer eso. Entonces la presencia de acné en una mujer lo puede uno pensar en un estado de síndrome político, de ovario político. Cuando uno habla de epidemiología, habla de, digamos, de qué tanto se está manifestando, de qué tan frecuente es, a eso se refiere la epidemiología. Entonces dice que es más común en mujeres jóvenes, se asocia a una producción excesiva de estrógenos y andrógenos, la cual se debe a una estimulación excesiva de la hipófisis, que lo que hace es conducir a aumentar la producción de la LH, y eso a su vez conlleva el incremento de la producción de andrógenos, y eso es lo que manifiesta la gran cantidad de digamos, manifestaciones clínicas que tenemos. Entonces podríamos decir que un estímulo exagerado de la hipófisis con un aumento de la LH que activa exageradamente la acción de los andrógenos, que son elementos más limitantes. ¿Ya? Por eso que hay algunas niñas, señoritas o mujeres, en las cuales el acné lo tratan con hormonas. Ustedes han oído, pero por ejemplo hay una preparación que se llama
se llama Diane 35. Es muy común en el mercado femenino, digamos. El Diane 35 se lo utiliza en este tipo de manifestaciones androgénicas a nivel facial y que funciona muy bien, pero que no es un anticonceptivo, ¿no? A veces la gente piensa que es un anticonceptivo, ¿no? Un regulador de bloqueo de la formación androgénica para tratar de bloquear esa formación de alimentos, ¿no? Bueno, el tratamiento, pues como les digo, son esos elementos que se los puede utilizar como unas cargas estrogénicas específicas que no son tanto como anticonceptivos, tienen la forma de anticonceptivos, pero son reguladores, como les digo, el Diane, hay otros, el Germini también, se puede utilizar, sí, ya se está utilizando todo ese tipo de elementos. El otro es polifeno, digamos que es un inductor de la ovulación, y pues una vida sana con ejercicio, etcétera, ese tipo de cosas. Y pues una laparotomía, al abrir y hacer una laparotomía, cuando uno habla de laparotomía, es una incisión que se hace desde el ombligo hacia la síntesis pública, es una incisión mediana intraumbilical para hacer laparotomía exploral, y se encuentra uno con estos dichos elementos de la anatomía. Ahora, cuando se ha detectado que no responde al tratamiento hormonal y que afecta notoriamente, pero no se olvide que pues a quitarle la posibilidad de fecundar, porque si un ovario ya está tan afectado y que no ovula, pues es mejor quitárselo porque también puede haber un factor de tumorante. Bueno, es eso nomás lo que quería comentarle ahorita, por ahora. El día martes, ¿no? El miércoles vamos a hablar de lo de la formación de la capa celular mineral. Les voy a mandar algo más sintetizado para que ustedes lo preparen y lo lean y no se estresen por eso. Y les mando a Mateo lo de gametogénesis y lo de ellos para que lo vean. ¿Vale? Entonces, muchas gracias. Mateo, su correo. Un celular. Yo creo que lo tengo guardado, pero no sé, no estoy recordando. Perdóname.